tardes, primera emisión del año 2020 de Mercados y Empresas. Estamos dando inicio a nuestro 23º año en la pantalla de Cablevisión Mar del Plata y bueno, siempre con la intención de contarle y analizar de alguna manera las novedades más relevantes desde el punto de vista económico y financiero a nivel nacional y global. Y por supuesto, como siempre, la Argentina con muchas novedades para analizar. En esta etapa claramente, bueno, se destaca el proceso de reestructuración de la deuda pública, un esquema muy difícil, ¿no? Estamos en esta inflación desde hace aproximadamente 2 años, hace 8 años que la economía argentina no crece, realmente, bueno, un proceso que plantea muchos desafíos para las autoridades económicas a nivel nacional. Y en lo internacional se destaca el coronavirus, ¿no? En este arranque del año 2020, con toda la incertidumbre que agrega y que está, bueno, generando realmente, le diría, turbulencias muy fuertes, ¿no? En los mercados internacionales, caen las bolsas, se reducen drásticamente las perspectivas de crecimiento económico de la economía global y también de distintas regiones, con lo cual, bueno, realmente hay mucho de lo que hablar en este arranque del año desde el punto de vista económico y financiero. Y por supuesto, como siempre, la referencia a el plano estrictamente local pasa por el dólar, ¿no? Un dólar que ha estado demandado, no ha tenido una atracción fuerte en este primer periodo del año, pero sí lo notamos sobre niveles máximos, ¿no? Usted tiene ahí una placa donde reflejamos de alguna manera, bueno, el valor del dólar en los distintos mercados que tenemos hoy en la Argentina. Bueno, el oficial claramente sin la posibilidad de acceso para las empresas, muy restringido para particulares, además con el impuesto país, bueno, que de cualquier manera ha venido subiendo de a poco, ¿no? En las últimas semanas, y esto tiene que ver de alguna manera también con el contexto internacional, que ha generado, entre otras cosas, un salto cambiario bastante importante en Brasil. El hecho de que el real se devalúe contra el dólar, naturalmente genera presión sobre el tipo de cambio en la Argentina, y esto es lo que estamos viendo allí en el mercado oficial. Y en lo que tiene que ver con los mercados alternativos, que son los mercados libres, bueno, llama mucho la atención, y esto lo vamos a estar analizando seguramente a lo largo de las próximas semanas, la debilidad del blue en relación al dólar bolsa y al contado con liqui, ¿no? Recuerde usted que el dólar blue responde a un mercado informal que bueno, tiene que ver con compradores y vendedores más chicos que hoy sin duda están sufriendo los efectos de la recesión, la caída de venta, y es por eso que, y esto surge habitualmente, este tipo de análisis, lo que se observa es un dólar blue mucho más ofrecido que, digamos, curiosamente para muchos no alcanza los valores que sí tiene el dólar en el circuito bursátil. Así que bueno, un año 2020 que seguramente dará mucho material para el análisis. Lo comenzamos de esta manera en Mercados y Empresas y enseguida, después de la siguiente pausa, vamos a estar compartiendo con ustedes la charla que manteníamos la semana con el nuevo secretario de Producción del municipio, el licenciado Fernando Muro, y después el lógico análisis de los cambios en las retenciones a las exportaciones que tanto ruido está haciendo en este cierre de semana. Así que hacemos la primera pausa y comenzamos ya con el desarrollo de estos temas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y nuestra primera nota en este nuevo ciclo 2020 de Mercados y Empresas tiene que ver con la charla que manteníamos con el economista Fernando Muro, flamante secretario de Desarrollo Productivo e Innovación aquí en nuestro municipio, que bueno, obviamente han transcurrido apenas 3 meses de gestión, pero bueno, hay algunas novedades realmente interesantes que vale la pena destacar de cara a lo que va a ser un año en donde Mar del Plata va a tener que buscar la forma de generar empleo para satisfacer esa demanda que hoy no encuentra, básicamente puestos de trabajo aquí en nuestro medio. Y bueno, conversamos con Fernando básicamente sobre las novedades más importantes que él entiende se han dado en estos 90 primeros días de gestión, donde se destaca, por supuesto, este dato que surgió en el verano y que llama mucho la atención de marplatenses e incluso de, digamos, algunos que han visitado la ciudad
en estos meses y que tiene que ver con una iniciativa privada para desarrollar el parque industrial. Muy fuerte con el tema de la gestión y los ejes que nos habíamos planteado antes de comenzar, así que en principio bueno, ya hay varias novedades que han tomado público conocimiento, como pues el trabajo en el parque industrial, la iniciativa privada que se presentó para completar las obras. En ese sentido, bueno, viene un debate muy fuerte, muy enriquecedor en el Consejo Deliberante para ver qué perfil le damos a la iniciativa y cuál es el parque que nosotros queremos. Nosotros sabemos que el parque tiene un master plan y es la oportunidad para delinearlo. Y bueno, como dijo Guillermo Montenegro en el inicio de sesiones del Consejo, es un eje central de nuestra gestión por culminar con el parque. Bueno, en este caso, esta iniciativa fue muy bien recibida por inversores locales, por empresarios marplatenses que proponen culminar con todas las obras, así que bueno, eso en un principio es una de las novedades que tiene que ver con materia de producción. Después nosotros ganamos una impronta muy fuerte en lo que es desarrollo local y potenciación de la producción y del comercio local. Lanzamos un programa que se llama Soy Marplatense, que es un programa de beneficios y descuentos para aquellos que son residentes en la ciudad en periodos de alta afluencia turística. Así que eso ha tenido muy buena recepción, hay más de 400 comercios adheridos y se siguen adhiriendo. Y ha sido un trabajo muy interesante, un gesto del sector comercial de la ciudad para los ciudadanos que están todo el año en la ciudad, y digamos, la verdad que ha sido muy bueno. Elaboramos un proyecto de ordenanza que todavía no ha sido elevado al Consejo, pero lo va a hacer en breve. El tiene con Compre Marplatense, un esquema de trabajo que beneficia a las empresas locales en los procesos licitatorios que inicia la municipalidad. Y después, bueno, vamos a trabajar en otros aristas, como tiene que ver el hecho del Mar del Plata y un trabajo muy fuerte en la identificación de la producción local en los comercios locales. Así que, bueno, esa es otra arista muy importante de nuestro trabajo. Nos va a ver trabajando mucho en lo local, en el fortalecimiento y del sector comercial y productivo local. Bien. Ahora, Fernando, en relación a la iniciativa privada que vos destacaste para las obras del parque industrial, ¿cuáles son los puntos salientes que el marplatense tiene que conocer para aquel que no ha tomado conocimiento de esta noticia? Nosotros, en realidad, está en una etapa de evaluación todavía, recién se está conformando la unidad receptora de iniciativas privadas, como de acuerdo a la ordenanza que lo dispone. Todavía no ha llegado al Consejo Deliberante, en este momento es muy prematuro, pero básicamente a grandes rasgos es la constitución de un fideicomiso privado abierto, muy participativo, cualquier inversor puede ingresar para financiar las obras que hacen falta, que tiene que ver con cloaca, asfalto, luz, gas, infraestructura básica, espacios comunes, el acceso al parque, con el formato de un fideicomiso. Así que bueno, hay 330.000 metros cuadrados disponibles dentro del parque para que se radiquen a empresas, y hoy tenemos el problema que tenemos el espacio, pero al no tener la infraestructura, las empresas no vienen, o las que tienen asignados lotes no empiezan a construir su planta porque es inviable, con lo cual en este sentido es fundamental para empezar ese proceso de completamiento del parque, que es muchísimo, hay muchísimo espacio y ya hay empresas comprometidas que tienen lotes asignados y no pueden empezar justamente por esto. El Estado municipal, ni provincial ni nacional, en este momento tiene capacidad fiscal como para solventar esas obras, no se ha hecho en los últimos 30 años, así que esta aparece como una alternativa viable y que por supuesto se va a discutir en los ámbitos que corresponden. Y como destacaba Fernando Muro, bueno, algunos elementos interesantes han aparecido en estos primeros 3 meses de gestión. Por un lado, el programa Soy Marplatense, con beneficios y descuentos, ¿no?, en comercios que se van adhiriendo progresivamente a este programa. Aquellos que no se han incluido, por supuesto, voluntariamente en esta iniciativa del municipio, pueden hacerlo a través del sitio web mardelplata.gov.ar. Esta otra iniciativa que tiene que ver con la idea de Compre Marplatense para dar beneficios a aquellas compañías, empresas, emprendimientos de nuestra ciudad a la hora de participar de licitaciones para proveer de bienes y servicios al gobierno municipal. Eso está todavía en proceso de implementación.
Y esta idea, le decía, que tiene que pasar, como decía Fernando Muro, por el Consejo Deliberante de la Iniciativa Privada para desarrollar el Parque Industrial, que tiene básicamente 3 grandes ejes, ¿no?, que le presentamos a continuación. Ahí tenemos una placa para destacarle los 3 grandes datos que me parece que definen esta iniciativa llevada adelante por la firma inmobiliaria Ledesma. Bueno, por un lado se contempla una inversión de aproximadamente 18 millones de dólares que van a ir, por un lado, a dotar de infraestructura al parque industrial. Como decía Fernando Muro, bueno, hay muchas empresas que todavía no pueden radicarse a pesar de tener terrenos asignados porque, bueno, faltan numerosas obras de infraestructura y está claro que a nivel gubernamental, bueno, hay una escasez marcada de fondos para encarar justamente ese tipo de proyectos. Pero además de estas obras de infraestructura, el proyecto de Ledesma lo que plantea es la posibilidad de desarrollar 64 nuevos lotes que la inmobiliaria comercializaría, por supuesto, a un valor que debería ser acordado con las autoridades municipales. Una iniciativa interesante que, le reitero, tiene que pasar por el Consejo Deliberante para su análisis, tal vez alguna modificación y aprobación, pero sin duda aparece como digamos, una idea novedosa, ¿no?, de cara a dotar al Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata de infraestructura básica y mayor superficie para ampliar el tejido industrial aquí de nuestro partido. Pero avanzamos con la charla que manteníamos la semana con Fernando Muro, secretario de Producción e Innovación de nuestro municipio. Otro tema muy importante que cambió con el cambio de gobierno municipal tiene que ver con la relación con el sector tecnológico. El viejo proyecto Parque Informático y la relación, básicamente, con los actores del sector de la tecnología parece haber cambiado radicalmente en esta primera etapa del gobierno municipal. Nosotros, el día 1, dentro de mi área, con el objetivo de recuperar ese proyecto de Economía y Conocimiento, creé la Dirección de Desarrollo de Economía y Conocimiento y nombré a cargo a Walter Quebrachi, que fue el primer presidente fundador de ATICMA, con el objetivo de recuperar ese proyecto y ponerlo en marcha nuevamente. Tal es así que ya conformamos un foro de la economía donde participan todas las empresas, cámaras, universidades, el Estado, y estamos rediseñando nuevamente el proyecto para ponerlo otra vez en ejecución. Constituimos el foro, que estos días fue la segunda reunión constitutiva. Nosotros tenemos comisiones que trabajamos entre foro y foro, llegamos al foro y ya lo que hacemos es convalidar las propuestas y estimamos que a fin de marzo ya vamos a tener el proyecto terminado. Participó el intendente Guillermo Montenegro muy activamente en este último foro y te recuerdo, Marcelo, a grandes líneas en qué consiste el programa. Tiene 3 grandes ejes. En principio es la vinculación de este tipo de empresas de software, de TICs, con el entramado industrial y comercial de la ciudad para potenciarlo. El segundo eje tiene que ver con la generación de talentos, que es el insumo básico de este tipo de empresas, de servicios. Que los chicos en los diferentes niveles educativos puedan estudiar este tipo de carreras informáticas que tienen sueldos muy elevados, tienen pleno empleo en el sector, tenemos pleno empleo en el sector y tenemos demanda insatisfecha de trabajadores. Estimamos que hay 2.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años que se van a crear aquí en Mar del Plata solamente. Por eso es tan importante la generación de talentos. Y el último paso era el más visible o el que más visibilidad había tenido desde el punto de vista mediático, que era la creación del parque informático. En este caso nosotros estamos evaluando la posibilidad de que sea un distrito tecnológico o un parque o las 2 versiones. Eso se discute todo súper democráticamente dentro del foro, son los mismos actores los que impulsan las iniciativas y también trabajamos en consonancia con el gobierno provincial y el gobierno nacional enmarcados en lo que es la Ley de Economía y Conocimiento a nivel nacional y la política que tiene que ver a nivel provincia con esta materia. Así que ya hemos tenido reuniones con el ministro de Producción de la provincia, Augusto Costa. Yo la semana que viene tengo una reunión con la directora de Industria de la provincia. Las autoridades de ATICMA a través de CESI ya tienen reuniones, así que la verdad que se le está dando una impronta muy fuerte y lo queremos recuperar y lo vamos a recuperar. La verdad que se está trabajando muy fuerte, en silencio, pero muy fuerte con el sector. Y
Como se ve, este foro está dando el marco natural, ¿no?, para el diálogo entre el sector tecnológico y las autoridades municipales. Hay un cambio radical en este sentido en cuanto al vínculo con el sector TIC aquí en nuestro medio. Bueno, en ese foro, como decía Fernando Muro, se irá definiendo progresivamente qué es lo que más le conviene en definitiva a la ciudad de Mar del Plata, si es un distrito informático, si es un parque tecnológico. Esto tiene que ver con distintos modelos a través de los cuales, bueno, se ha desarrollado el sector TIC, no solamente en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Nos queda un último tramo de la charla con el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación del municipio, Fernando Muro. Allí hablamos sobre el tema del empleo. Le preguntamos concretamente por qué lado, por qué sectores se le entiende que está la posibilidad de que Mar del Plata comience a generar más y mejor empleo genuino. Mar del Plata es una economía súper diversa y está llena de oportunidades, digamos, para el desarrollo de los sectores. Tenemos sectores tradicionales que hay que dinamizarlos con algunas problemáticas muy marcadas, y tenemos los sectores incipientes que tienen mucha injerencia en esto, en la contratación de nuevo empleo. Realmente eso, si nosotros analizamos históricamente lo que es el nivel de empleo en la ciudad, y atado a la curva de la economía, digamos, es una correlación muy fuerte. Mar del Plata no escapa a la realidad de empleo de otros grandes conglomerados urbanos. Así que sí es necesario un acompañamiento de la macro para que esto mejore, por supuesto, pero desde el Estado municipal nosotros vamos a incentivar esas acciones que son disparadores. Tenemos muchas oportunidades dentro del sector de la pesca, muchas oportunidades en el puerto desde el punto de vista de logística, ni hablar lo que hablábamos recién, el tema informático, hay mucha posibilidad de generación de puestos de trabajo ahí, el comercio y el quiebre de la estacionalidad de la ciudad con actividades en invierno, eso también genera muchísimo mano de obra y empleo. Así que bueno, nosotros somos optimistas en ese sentido, pero sí con los pies sobre la tierra y sabiendo que es una problemática muy grave que tiene Mar del Plata, que no depende solamente de nosotros, pero hay indicadores dentro del estudio que son muy alentadores. Por ejemplo, la tasa de empleo de la ciudad de Mar del Plata es la más alta después de Capital Federal. Y la tasa de ocupación también. Eso quiere decir que muestra una economía súper dinámica y con mucha oportunidad. Entonces el mercado de trabajo está siempre en tensión porque Mar del Plata está lleno de oportunidades. Yo siempre hago alusión a alguien, si viera ese ranking de empleo, diría, bueno, ¿a dónde elegiría ir a trabajar? Todos dirían, bueno, iría, por ejemplo, a la ciudad de Formosa, que tiene 3% de desempleo. La realidad es que ahí no hay tanta tasa de actividad o tanta tasa de empleo como Mar del Plata. Entonces, es un problema complejo. Mar del Plata tiene problemas de empleo, es un tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo. Y todas las acciones que vamos haciendo desde el gobierno tienen que ver con eso, con dinamizar los sectores que generen cada vez mayor cantidad de empleo. Lógicamente, dependemos de políticas provinciales y nacionales, pero a nosotros nos van a ver activos trabajando. Y hasta aquí entonces la charla que manteníamos en la semana con el licenciado Fernando Muro, secretario de Desarrollo Productivo e Innovación de nuestro municipio. Enseguida vamos a estar hablando de uno de los temas económicos de la semana, sin duda, ¿no? Los cambios en los esquemas de retenciones a las exportaciones, con suba para la soja, con bajas para algunas producciones de economías regionales. Pero antes queremos contarle que se está organizando, y esto está ya a punto de realizarse aquí en la ciudad de Mar del Plata, un evento muy importante en materia de emprendimiento, ciencia y tecnología. Ahí usted comienza a ver la información general en pantalla de lo que va a ser Intecmar 2020. Esto va a tener lugar el próximo martes 17 de marzo a partir de la hora 9 en la sede del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, en la calle Mitre al 1900. Este evento está siendo coorganizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación del municipio y CONICET Mar del Plata, con la presentación de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el aporte de numerosas instituciones. Instituciones como ATIGMA, la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, a través de su fundación, están trabajando justamente en la coordinación y la difusión de este evento, que va a contar con la participación de empresarios, de innovadores, de distintos actores del sector, le diría yo, científico-tecnológico de Mar del Plata e incluso de funcionarios nacionales. Así que todos aquellos interesados en participar de este evento pueden realizar su inscripción absolutamente gratuita a través de Eventbrite, a través de internet, por supuesto, simplemente googleando este evento Intecmar 2020, allí aparece toda la información
y también los formularios para registro e inscripción de manera absolutamente gratuita. Ahora hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresa y después de la pausa, le decía, hablamos de retenciones a las exportaciones. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas y pasamos a hablar de probablemente uno de los temas de la semana. Ha sido una semana muy movida, está el tema del coronavirus a nivel internacional. Sigue estando en el marco general de todo lo que tiene que ver con la economía argentina, el proceso de reestructuración de la deuda pública, pero el tema retenciones realmente ha vuelto con mucha fuerza a partir de lo que ha sido, bueno, la definición del Gobierno Nacional, conocida esta semana, de elevar las retenciones a las exportaciones de soja de 30 a 33% y paralelamente hacer una pequeña reducción en distintas producciones de economías regionales. En lo que tiene que ver con Mar del Plata, claramente el dato más interesante en este sentido es la reducción a las exportaciones de pescados, de lo que vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Pero claramente en el centro de la escena, en el tema retenciones, aparece este cese de comercialización que ha dispuesto el sector agropecuario, que comienza el lunes próximo, en respuesta a esta elevación de retenciones que, cuando uno analiza más allá de este número que parece un movimiento chico del 30 al 33%, plantea una situación que hoy vive la economía argentina en términos generales, una presión impositiva insostenible desde el punto de vista de hacer viables a cualquier tipo de producción. Es realmente un tema que la dirigencia deberá analizar para ver de qué modo la Argentina se puede volver a posicionar como destino de inversiones, no solamente desde el exterior, sino también de inversores locales, ¿no? Hoy es muy fácil realmente para un inversor local, por supuesto que no tan fácil como invertir en Argentina, pero sí realizar inversiones fuera del país. Y cuando uno analiza el marco general de la economía argentina con elevada presión impositiva, muy elevada presión impositiva, además creciente, con cambio de reglas de juego de manera permanente, está claro que el desincentivo a la inversión es muy evidente. Pero conversamos sobre el tema retenciones a las exportaciones de soja con el ingeniero Esteban Area, que es presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata, que analizaba el tema de la siguiente manera. El domingo del discurso del presidente ya anunció la suba de 3 puntos en las retenciones a soja, lo que significa un 10% de aumento en este impuesto que desde el campo, desde hace ya años, venimos considerando que es un impuesto distorsivo que solo produce una disminución en la producción agropecuaria, porque el productor con esta suba de retenciones tiende a ser menos eficiente, menos productivo, no le terminan cerrando los números. Desde las entidades, ya hace varios meses venimos diciendo que la presión fiscal es agobiante, el productor no soporta más esta situación de la alta presión fiscal, como así también las otras actividades, no es solamente el sector agropecuario. Hoy se ve que la mayoría de las actividades productivas están en una situación impositiva casi que quedan fuera de competencia, ¿no? Esto influye mucho en la toma de decisiones futuras para las nuevas siembras. Con esta decisión del presidente del aumento de retenciones, seguramente va a haber productores que quedan fuera del sistema productivo porque no le van a cerrar los números. Y desde las entidades rechazamos este aumento. Si bien hay productores en algunas zonas más fuertes, las bases en el centro de la provincia de Buenos Aires están manifestándose en asambleas, pidiendo el cese de comercialización a las entidades madres
Carbab y CRA para que lleven adelante esta petición. Las entidades a nivel nacional están tratando de negociar alguna modificación o de alguna forma con el gobierno nacional para no llegar a un conflicto como aquel que se desarrolló en el 2008. Ahora, justamente en relación al conflicto del 2008, ahí surge una comparación rápida que es, en aquel momento, cuando hubo realmente una crisis importante, la soja valía prácticamente el doble de lo que vale ahora en los mercados internacionales. Con esto, lo que quiero, digamos, consultarte, Esteban, es cómo quedan los números hoy, ¿no es cierto?, para el productor, teniendo en cuenta que el precio es muy distinto y que las retenciones están casi al mismo nivel que en aquel momento. Claro, por eso es, como decía, el productor está en una situación impositiva y económica y financiera muy compleja, porque en el 2008 teníamos este nivel de retenciones, pero la soja valía $600, con lo cual podía ser más soportable porque igualmente tenía la posibilidad de que esa producción sea rentable. Hoy por hoy, con una soja que no llega a los $300, alrededor de $300, y con esta presión fiscal, prácticamente el cultivo tiende a ser o con márgenes negativos o márgenes muy pequeños que limitan la actividad productiva, ¿no? Y allí Esteban Area aportaba un dato interesante, ¿no?, en términos de números, y que tiene que ver con el marco general donde se está dando esta suba a las retenciones a las exportaciones de soja, ¿no? Recuerde que en el 2008, en el anterior conflicto con el campo, bueno, estábamos hablando de una soja entre 500 y 600 dólares por tonelada en los mercados internacionales. Hoy la tonelada de soja está en la zona de 330 dólares, con lo cual es evidente que el marco general donde se da esta suba de retención a las exportaciones de soja es muy diferente y pone realmente contra las cuerdas por lo menos a los productores de las regiones más marginales. Así que atención con este tema, arranca el lunes entonces el cese de comercialización, la respuesta dura del campo a un planteo que evidentemente no comparte. Y decíamos anteriormente, más allá de lo que es la elevada presión impositiva, está el tema del cambio en la regla de juego, ¿no? Esta inseguridad jurídica permanente de las inversiones en Argentina, que en este caso en particular con la soja a punto de cosecharse, encuentra una nueva suba de impuestos. De esta manera, Esteban Area analizaba este otro aspecto, ¿no?, de la novedad de la semana. Estas subas de retenciones se van imponiendo cuando el cultivo ya está sembrado. O sea, nosotros estamos a días, meses, menos de un mes de arrancar la cosecha y nos aumentan la retención en este momento. O sea, que no se puede modificar nada. Ya el cultivo está sembrado, la soja primera, la soja segunda, el maíz también está sembrado. No se puede hacer una modificación a mitad de camino en esto. Por eso siempre el campo está en contra de estos cambios de regla de juego permanente que sufrimos. No solamente la actividad agropecuaria, pero es una actividad que no es tan flexible que a mitad de camino podés hacer un cambio de producción, por un lado. Y por otro lado, tenemos que el trigo y el maíz se adaptan más a esta zona sudeste, provincia de Buenos Aires, zona núcleo. La soja a nivel país es el cultivo con mayor extensión. Entonces, cuando hay una caída fuerte en los precios, toda esa zona que digamos sería marginal, que es el cultivo que mejor se adapta es la soja, deja de ser rentable y bueno, toda esa superficie termina perdiéndose, sumado a la influencia del tema flete. El flete influye mucho porque hay que traer una mercadería desde la zona norte del país, que son mil y pico kilómetros, a Rosario, donde están los puertos. Entonces, todas estas cuestiones que quizás en un momento donde el valor de la soja es importante, siguen siendo viables las producciones en esas regiones. Es decir, que hay zonas que se perderían básicamente sin duda con esta mayor presión impositiva. Sí, sin duda, porque por este tema de la cercanía o lejanía de los puertos, ¿no? Bien. Por último, Esteban, te pregunto, desde el gobierno indican que este incremento en las retenciones a las exportaciones de soja va a generar un volumen de dinero que se va a volcar en forma de reintegros a pequeños productores. ¿Cómo ven esto? En realidad ya lo hemos vivido, no es algo, una novedad, algo nuevo, y cuando se quisieron imponer este tipo de medidas nunca funcionaron, siempre fracasaron, porque ese dinero nunca terminaba llegando a los pequeños
productores o medianos. En este caso hablan de productores de menos de 1000 toneladas que se le va a bajar las retenciones a cerca de un 20%. Ojalá suceda. En la historia nunca sucedió y entran en juego algunos organismos, como en aquel momento era el ONCA, o algunas cuestiones intermedias que hacen que el productor no reciba esos recursos. Y hasta aquí entonces la palabra del ingeniero Esteban Area, presidente de la Sociedad Rural Mar del Plata, sobre la suba a las retenciones a las exportaciones de soja. Enseguida vamos a estar hablando, ¿no?, de la reducción a las exportaciones de productos pesqueros, un dato clave, ¿no?, para el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Antes, bueno, hacemos referencia a una gacetilla que nos hace llegar la gente de Banco Macro y que tiene que ver con que Banco Macro ha sido distinguida como una de las marcas más valoradas en la Argentina a partir del ranking Brands Top 50 elaborado por las consultoras internacionales WPP y Kantar. Destaca este informe que la entidad financiera se encuentra número 3 en el top 5 de marcas argentinas más importantes que están valuadas en casi 3.000 millones de dólares. El informe sostiene además que Banco Macro es una entidad que ha tenido un sostenido crecimiento en los últimos 10 años y allí ha resultado clave la inversión en transformación digital. Dice el informe que las marcas más valiosas están impulsando el compromiso del cliente y el valor comercial con modelos comerciales innovadores. Y ahora sí, pasamos entonces a una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida estamos analizando la reducción a las retenciones a las exportaciones de productos pesqueros. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y continuamos en este tramo de Mercados y Empresas hablando del tema retenciones a las exportaciones. Ya hicimos referencia al tema de mayor relevancia a nivel nacional que tiene que ver con este cese de comercialización, ¿no?, que ha planteado el sector agropecuario para la semana próxima en respuesta a la suba a las retenciones a las exportaciones de soja. Pero esto tiene una contracara y es la decisión del Gobierno Nacional de reducir las retenciones a las exportaciones de determinadas producciones de las economías regionales. En lo que tiene que ver con Mar del Plata, el dato más interesante en este sentido es la reducción a las retenciones a las exportaciones de productos pesqueros, con un adicional desde el punto de vista de los incentivos o desincentivos a la producción, que tiene que ver con que mejora más el tema retenciones para lo que se produce en tierra. Sobre el tema tenemos a continuación para compartir la charla que manteníamos en la semana con el licenciado Mariano González, que es gerente de Cafresport y UDIPA, que nos contaba de la siguiente manera cómo se está viendo esta novedad desde el sector pesquero. Es una buena noticia para el sector de la pesca. Haciendo un breve repaso, nosotros veníamos de años anteriores con una retención que estaba fijada entre 3 y 4 pesos, depende del producto, que equivalía más o menos a un 5%. Y en diciembre del año pasado, con la nueva gestión de gobierno, eso se eleva al 9% generalizado para todos los productos. La situación de la pesca es compleja, viene siendo compleja en los últimos años, con lo cual, por falta de rentabilidad, por varias cuestiones, no solamente de cuestiones impositivas, sino por varias cuestiones, de mercados, de costos, en general de producción y demás, de competencia internacional también. Con lo cual el 9% fue, digamos, una línea en contra de lo que estábamos esperando sobre un discurso que iba a apoyar y fortalecer la actividad productiva. A partir de ahí se abrió un espacio para empezar a trabajar con el gobierno nacional
todas las cámaras del sector o todos los sectores de la pesca representados, donde pudimos ir demostrando cuáles eran los distintos niveles de actividad, cuál era la inserción nacional e internacional que tienen los productos pesqueros, la diversidad en las cadenas de producción, y llegamos al día de hoy en el que logramos que al sector pesquero se le otorgue una rebaja en términos generales al 7%, y haciendo una diferenciación para aquellos productos que tienen un proceso en tierra, básicamente el interés en lo que es la pesquería, el sector pesquero de Mar del Plata, los filets de merluza procesados en tierra, el filet de las especies del variado costero procesada en tierra y por parte del langostino, que es el producto pelado de venado, que baja a un 5%. Como noticia es buena, pero es buena porque nosotros vemos una oportunidad y una expectativa a seguir trabajando en una serie de puntos. De ninguna manera hoy estamos diciendo que esto va a cambiar la ecuación o va a cambiar la realidad del sector, y lo que es de público conocimiento en las últimas semanas, algunas plantas que han cerrado. Esperemos en los próximos días poder trabajar, por eso estamos con una expectativa favorable, pero con cautela ante esta nueva realidad. No sabemos también que no es fácil en un contexto donde las cuentas públicas están en rojo, donde hay un montón de sectores que están pugnando por la baja de las retenciones. A ver, partiendo de la base, es un impuesto extorsivo, genera problemas ya el hecho de que exista algo. Esto se soluciona llevándolo a cero y planteando otro tipo de esquema impositivo sobre la producción, la exportación y la generación de valor. Pero bueno, sí, por eso la expectativa positiva es que evidentemente hay espacio para el diálogo, y la expectativa está puesta en seguir trabajando otra serie de puntos que tiene que ver con el reproceso de materia prima de la pesca en tierra, que tiene que ver con el tema de financiamiento, que tiene que ver con la apertura de mercados. No solo la apertura, sino más que nada las condiciones y la posición argentina ante los acuerdos y los protocolos de intercambio con otros países y demás. Por eso, bueno, lo vemos bien, pero con cautela. Y como decía Mariano González, ¿no? Novedad positiva sin duda para el sector pesquero marplatense. También el dato muy interesante, ¿no?, del fluido diálogo con el gobierno nacional, que básicamente da el marco general para avanzar con otras mejoras que necesita, sobre todo lo que es la producción en tierra. En este sentido, Mariano González es bastante claro porque estamos volviendo básicamente a la situación que teníamos cuando sobre el cierre del año pasado cambiaba el gobierno nacional, y bueno, la última charla que habíamos mantenido justamente con Mariano González nos planteaba las dificultades que están llevando a que muchas plantas que procesan pescado en tierra estén cerrando, básicamente por problemas de rentabilidad, y eso evidentemente destruye mucho empleo aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Hay algunos números que realmente brindan una foto, le diría, escalofriante de lo que está pasando en materia de empleo en el puerto de Mar del Plata, que es lo que tiene que ver con el número de afiliados al SOIP, ¿no?, que ha caído drásticamente en los últimos años. Algunas estimaciones hablan que ese número se ha reducido desde 6.000 afiliados a un número que hoy está mucho más cercano de los 2.000, con todas las consecuencias desde el punto de vista social que esto tiene en el puerto y en la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, profundizamos en el segundo tramo de la charla con Mariano González las dificultades que hoy enfrenta el procesado en tierra del pescado aquí en la ciudad de Mar del Plata, y allí aparece alguna de las reuniones que ha mantenido el sector pesquero que procesa en tierra con el propio intendente Guillermo Montenegro. Nosotros también hace unas semanas atrás, allá por fines de enero, se lo planteamos al propio intendente Montenegro, por eso reclamábamos, y creo que en su discurso de apertura de sesiones algo manifestó en cuanto a ponerse al frente del reclamo. Hace años atrás planteábamos con una visión de futuro que queríamos corregir algunas cosas. Hoy lamentablemente estamos trabajando sobre un montón de variables que perjudican la ecuación económica del sector empresario o de la rentabilidad del sector de la pesca, y encima que tenemos que dar respuesta en el corto plazo. Ya es complicado hoy en día estar planificando medidas que van a tener impacto recién a 2 años vista. Hace un tiempo muchos de los sectores, muchas de las empresas planean ajustarse, acomodarse, en algunos momentos reducir la carga horaria de producción. Hoy el complejo industrial está trabajando alrededor del 40-50% de su capacidad productiva, con lo cual eso es un indicador de que la cosa no está bien.
Otro indicador es que hoy las plantas, lamentablemente, la realidad de los últimos meses nos marcan que no se achican, sino que cierran directamente. Con lo cual, las medidas o las cuestiones que estemos ahora, la situación es crítica y las medidas las necesitamos en el corto plazo. Sabemos que es complejo, que no está en el mejor de los mundos el gobierno para manejar y para por ahí generar algún tipo de política favorable, porque depende todo de la capacidad financiera que tenga el Estado. Pero hoy no estamos para pensar en mediano y largo plazo. A esto, lamentablemente, en los últimos 3 meses se sumaron cuestiones que nada tienen que ver con la capacidad del sector privado y del sector público argentino de poder resolverlo. El virus del que todos estamos hablando hoy en día. Es el virus, sí, pero hoy sabemos que uno de los mercados más importantes para Argentina es China, mercado destino de nuestros productos. Como país de consumo o como país al cual le llega la materia prima para el reproceso, hoy está en una pausa. Con lo cual realmente es inquietante, porque encima es una variable que no manejamos nosotros. O sea, desde acá no podemos manejarla. Y si a esto sumamos que es un sector que viene en un equilibrio inestable, le sumamos algunas variables que siempre las hay. Hoy será el virus y el día de mañana será que los mercados de determinado lugar caen, o la bolsa y la situación financiera y el Banco Central de la Comunidad Europea y demás. Siempre hay cuestiones que escapan a la capacidad de Argentina de manejarla, entonces no podemos estar en un equilibrio inestable, como estoy diciendo. Realmente hoy estamos complicados y necesitamos que, junto con esta señal de bajas retenciones, se empiecen a trabajar mucho en algunas líneas de trabajo, sobre todo para la cadena que tiene mucho impacto en las comunidades costeras, mucho impacto social, ¿no?, asociado a las comunidades costeras. Y hasta aquí entonces nuestra referencia a lo que ha sido uno de los temas sin duda de la semana aquí en la economía argentina, los cambios en los esquemas de retenciones a las exportaciones. Y bueno, nos metemos de lleno a partir de este momento en esta primera emisión de Mercados y Empresas del año 2020 en lo que está pasando en los mercados financieros. Y allí se destaca claramente, bueno, el impacto del coronavirus, por supuesto, como una emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, a nivel global, pero particularmente en lo que tiene que ver con los contenidos de nuestro programa, en lo que tiene que ver con el impacto sobre la economía, ¿no? Realmente el parate es muy fuerte en distintas partes del mundo, se desconoce mucha incertidumbre acerca de la extensión de este fenómeno que por supuesto genera caída de ventas, cortes en lo que tiene que ver con las cadenas de producción. ¿Y por qué no? Porque esto ya se ha visto en algunas firmas, ¿no?, en distintas partes del mundo. Bueno, algunas firmas que ya estaban en situaciones delicadas, que entran en procesos de quiebra, ¿no? Al caer la facturación no se puede hacer frente a los compromisos financieros y esto obviamente genera este tipo de situaciones no deseadas. Así que este es sin duda el elemento clave que está pesando hoy en los mercados internacionales, que generó a lo largo de la última semana una decisión de alguna manera sorpresiva, ¿no?, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que bueno, directamente bajó la tasa de interés por primera vez desde la crisis financiera internacional del año 2008. Sobre este tema compartimos a continuación informes de la televisión internacional. El coronavirus también tiene su impacto en la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido recortar medio punto los tipos de interés para impulsar la economía frenada por la expansión del coronavirus. No se daba un recorte similar desde la crisis económica de 2008. El Banco Central estadounidense ha tomado esta decisión inesperada tras la reunión con sus socios del G7, en la que han reafirmado su compromiso para hacer frente a los riesgos para la economía ligados al COVID-19. El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan podría generar pérdidas económicas a nivel global de hasta 347.000 millones de dólares, unos 308.000 millones de euros. Esta pérdida se deriva de la caída del turismo y las consecuencias negativas en el suministro de productos y en los sistemas sanitarios, según un informe del Banco Asiático de Desarrollo. La hipótesis del mejor escenario posible se basaría en una rápida contención del brote y en la retirada de las restricciones de movimiento 2 meses después de su imposición a finales de enero, mientras que la peor perspectiva se basaría en un brote prolongado manteniendo las restricciones durante 6 meses.
Las mínimas pérdidas proyectadas por el estudio son de 77.000 millones de dólares, unos 68.000 millones de euros, lo que supondría un 0,1% del Producto Interior Bruto a nivel global, según el informe del banco con sede en Manila. Y por supuesto que toda esta incertidumbre, ¿no?, vinculada con la expansión global del coronavirus y su impacto sobre las economías, en todo el mundo ha generado fuertes caídas en las bolsas, ¿no? Hubo una reacción positiva de los mercados a partir de lo que fue la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de reducir la tasa de interés. Esto fue copiado por algunos otros bancos centrales de los países desarrollados, pero este viernes otra vez tenemos los mercados fuertemente operando a la baja, lo que obviamente está impactando en la cotización de los activos argentinos. Vamos a hacer ahora la última pausa aquí en Mercados y Empresas y después de esa pausa nos contactamos ya con Mar del Plata Bursátil para ver qué está pasando en estos primeros meses del año en la bolsa argentina. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, último tramo de Mercados y Empresas, de tiempo entonces de comunicarnos con Mar del Plata Bursátil para analizar un poco cómo ha arrancado el año, ¿no?, en la bolsa argentina, qué es lo que se está haciendo en nuestro mercado de capitales, en este contexto que caracterizamos desde el inicio del programa, ¿no? Básicamente caracterizado por lo que es el proceso de reestructuración de la deuda pública y en lo internacional por el impacto de la difusión del coronavirus. Pero bueno, ya estamos en comunicación con Mar del Plata Bursátil y allí nos recibe como siempre la contadora Adriana Figueroa. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuentes un poco qué se está haciendo en la bolsa, ¿no? Porque el contexto realmente es muy complejo. Hay mucha incertidumbre en torno a la reestructuración de la deuda aquí a nivel local. Está también complejo ahora el contexto internacional. ¿Qué destacarías de lo que se está haciendo en la bolsa? Bueno, empezamos el año siempre con incertidumbre, que es lo que nos caracteriza últimamente a nosotros, porque realmente tenés los vencimientos y no sabes cuál va a ser nunca la actitud, o sea, que puedan tomar con respecto al pago de la deuda o no. Así que bueno, nosotros por lo que vimos en lo que va del año, los bonos que pagaron renta en dólares los siguieron acreditando en dólares inmediatamente al día del vencimiento. Las LECAP reprogramadas, que era otro cuco que había, si las pagaban porque era el 60% de las LECAP del año pasado que se había reprogramado con el gobierno anterior, bueno, el 26 de febrero realmente lo liquidaron también. Ahora tenemos otro vencimiento el 11 de marzo. Bueno, todo eso nos va trayendo un poco de tranquilidad a los clientes nuestros, ¿no es cierto? Y los que se animaron y compraron estas LECAP, que realmente llegaron a dar tasas altísimas, porque como cotizan en bolsa y estaba siempre el temor a no pagar, los que se animaron y lo compraron realmente han hecho unos negocios, como siempre que está todo este clima de mares revueltos. Y después, bueno, enero y febrero fueron meses, como digo yo, que nos hemos convertido en casi casa de cambio, porque realmente nos han... las empresas encontraron un nicho donde hacer una operación que está totalmente permitida y poder vender los dólares al valor prácticamente de 80 pesos, 82, según el momento que lo hayan hecho. Y también, por otro lado, los que necesitaban comprar dólares también lo han hecho a través de este sistema sin ningún tipo de restricciones. En el día, transfiriendo los fondos, compramos un bono, lo vendemos inmediatamente contra dólares, o sea que no tenés ningún tipo de riesgo de tenencia de dólares porque no los tenés que mantener, ya que en la compra no hay ninguna restricción. En cuanto a todo el sistema de sparking y todas esas esperas que tenés que hacer con los bonos si vas a vender. Pero si vas a comprar realmente no tenés ningún tipo de trabas, así que realmente hemos incorporado gente que también
tipo de operatoria. Así que bueno, siempre está muy movido, ¿no? Hubo varios canjes en el verano también, de bonos que, por ejemplo, el famoso el bono, el AF20, que era un bono dual, que realmente también tenían bastantes comitentes, lo tenían en cartera. Bueno, finalmente optaron, hubo canjes, distintos canjes, y bueno, pagaron los intereses, tiraron el capital hasta agosto. Así que bueno, o sea, tenemos de todo un poco, bonos pagos, bonos que los pospusieron a agosto, pero a su vez hacen licitaciones de letras donde te toman ese bono al valor del dólar oficial. Así que tenés que estar atento y sí, tenemos bastante movimiento, por suerte. Está muy claro. Ahora, Adriana, vuelvo al tema de la venta de dólares, porque realmente aparece como una posibilidad muy atractiva para aquel que tiene que cambiar dólares por pesos. Bueno, esta idea que planteabas vos de vender dólares a un valor que está cercano a 80 pesos aproximadamente en este cierre del viernes. Ahí tenemos que las empresas no tienen ningún tipo de restricción. Para los particulares, ¿cuál es la restricción que opera? Contanos un poquito cómo es ese tema del parking que destacabas, porque es un dato que la gente tiene que tener en cuenta porque tampoco es insalvable, ¿no? Digamos, es un tema para tener en cuenta, sobre todo a la hora de pensar que vendo 80 en lugar de vender a 62 en el mercado oficial. Claro. En realidad todas estas limitaciones las puso el mercado cuando no existía la prohibición de comprar dólares en el mercado. O sea que vos podías llegar a comprar, aunque sea una cantidad más chica, pero podías comprar a 62. Hoy con el impuesto país realmente es imposible que alguien salga a comprar y a vender con nosotros. Entonces lo único que hacemos es, una persona física, las limitaciones quedaron pegadas del año pasado y nadie todavía se anima a sacarlas o nadie lo ha pensado en sacarlas. Pero por ahora sigue siendo mantener los dólares en el banco, en la caja de ahorro o en nuestra cuenta comitente durante 5 días. Y una vez que esos dólares se pueden operar, se compra el bono, que si es más de $10.000 se puede comprar en contado. Y si es menos de $10.000 no se puede comprar de contado sino en 48 horas. Y bueno, tenés que mantenerlos 5 días en custodia en la caja de valores. Y al 5.º día podés venderlos. O sea, igualmente es tanta la diferencia entre venderlos. O sea, si los querés vender en un mercado como es el de la bolsa, que es totalmente transparente. Si querés venderlos en negro es otra historia y nosotros no tenemos... o sea, no es una competencia de ese sistema, pero bueno, nosotros lo que lo podemos hacer es, a pesar de que vos lo tengas 5 días, está bastante estable la cotización, o sea, está entre 70,5 y 80,5, entonces realmente es tanta la diferencia que siempre te conviene, y haces una operación que está totalmente permitida por el mercado, con comprobantes y transferencias electrónicas, bueno, o sea, totalmente ayornado al operatorio, ¿no? Seguro, porque ese es un punto importante, me parece que destacás, Adriana, en el sentido de que, por un lado, el particular que tiene que esperar los 5 días, digamos, tiene un margen lo suficientemente amplio como para inclusive absorber fluctuaciones del bono, ¿no es cierto? Claro, además, o sea, es como que es tanta la diferencia, y aparte la practicidad, porque hoy en día con WhatsApp nos manejamos todas las transferencias, nos mandan, nosotros liquidamos, o sea, me parece que es algo totalmente amigable para hacerlo. Lo que sí tenés que tener abierta es la cuenta comitente, pero una vez que la tenés abierta, hoy en día es totalmente amigable el sistema. Está muy claro. Adriana, por último te pregunto, ¿qué está pasando con el financiamiento de empresas a través de la venta de cheques de pago diferido? ¿Qué datos nos podés dar de ese segmento que ha sido muy útil para las empresas en los últimos años? Sí, ahora nosotros notamos como que se ha detenido un poco, no sé si no están autorizando, o sea, el mercado de pagos está complicado. Nosotros, las empresas que se han acercado, que tienen autorización de la SGR para descontar, realmente la tasa, estás hablando de 30%, 32%, 28%, según el momento y según qué SGR estás hablando. Bien. Y bueno, otro elemento que nosotros también acompañamos en este verano fue incrementamos totalmente la participación en los cheques de pago diferido, desde el lado del inversor, es decir, a medida que iban venciendo estos fondos que te comentaba de las LECAP, o compraban una nueva LECAP ya animados de que habían pagado la del 26 de febrero, o muchísima gente se volcó al cheque de pago diferido, ya que fue notable la baja de las tasas en los plazos fijos o en las colocaciones que estábamos haciendo, que era lo que se llama la caución bursátil. Entonces, realmente ahí la tasa del cheque de pago diferido
se puede trabajar un poco y llegás a obtener tasas arriba del 40%. Entonces, siempre tenés que tomar en cuenta que no son 30 días, tenés que hablar de lo ideal es montos un poquito más grandes y bueno, y ahí sí realmente podés colocarlos a 100 días, 90 días, pero bueno, la tasa es sustancialmente mayor que el tema, bueno, que hacer un plazo fijo, ¿no es cierto? Y siempre recordar que esto tiene mercado, o sea que ante cualquier incertidumbre o algo que te pase, podés llegar a venderlos a través del mercado. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta primera comunicación del año con nosotros. Buen fin de semana y volvemos a hablar en los próximos días. Bueno, Marcelo, hablamos en la semana. Gracias. Conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su descripción, ¿no?, de lo que ha sido este arranque del año en el mercado bursátil argentino, con mucha incertidumbre, le diría permanente, ¿no?, acerca del repago de los bonos, de los títulos públicos de la Nación, y después con esta idea de que lo que se está operando mucho allí en la bolsa es prácticamente lo que se puede definir como un mercado cambiario, ¿no? Esto se da a través de la negociación de bonos, sin riesgo desde el punto de vista del que compra o el que vende, porque las operaciones se hacen en simultáneo, salvo este caso particular que destacaba Adriana en el sentido de que los individuos que quieren vender dólares a través del mercado de bonos tienen que esperar 5 días, entonces ahí aparece un pequeño riesgo de precio que de cualquier manera parece que tiene un colchón importante desde el punto de vista de la cobertura, ya que estamos hablando de la posibilidad de vender dólares cerca de 80, cuando en el mercado cambiario oficial el precio que uno puede obtener por cada dólar es aproximadamente 62 pesos, e incluso en el informal, en el blue, bueno, la punta compradora está en la zona habitualmente de 73, 74 pesos. Así que son datos realmente para tener en cuenta. Nos queda tiempo simplemente para compartir algunas variables financieras más. Comenzamos por las tasas de interés que han vuelto a bajar, ¿no? Esto ha sido una decisión del Banco Central justamente esta semana. Ahí tenemos la tasa del LIC que ya ha caído ya hasta el 38% anual. Esta es una tasa que estaba por encima del 70% algunos meses atrás, y bueno, el gobierno ha avanzado a través del Banco Central con la reducción de las tasas de interés hasta 38%. Esto, por supuesto, ha reducido la tasa que los bancos pagan por los plazos fijos. El plazo fijo minorista hasta 59 días de plazo está en 29,84% promedio, según los últimos datos del Central, y la tasa Badlar, que tiene que ver con colocaciones a 30 días para depósitos de 1 millón de pesos o más, está en la zona de 30,50%. Y un último dato en lo financiero que vamos a compartir tiene que ver con el nivel de reservas internacionales. Ahí usted tiene el número que tenemos a esta hora en que estamos grabando el programa, el dato al jueves 5 de marzo, y también la comparación contra lo que fue el arranque del mes, es decir, el cierre de febrero, y el cierre de 2019, es decir, lo que ha cambiado durante el año. Como usted ve, mucha estabilidad. Esto naturalmente tiene que ver con, digamos, el acceso absolutamente vedado que tienen las empresas a comprar dólares en este mercado, y ese acceso tan limitado, ¿no?, que tienen los particulares, que solo pueden comprar 200 dólares por mes y además abonar el impuesto país del 30%. Hasta aquí entonces, bueno, la información que tenemos para compartir esta semana en esta primera emisión del año de Mercados y Empresas. Le agradecemos que nos haya acompañado durante esta hora. Nos despedimos como siempre. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.